Buenas, bienvenidos a Filosofía a la Mano, el lugar donde ustedes pueden aprender filosofía de manera rápida y sencilla. En el video de hoy vamos a hablar sobre contrato sexual. Cuando hablamos de contrato sexual, hacemos referencia a ese acuerdo tácito, a ese acuerdo implícito, lo cual no significa que sea un acuerdo real, escrito y firmado a mano alzada, digamos, entre hombres y mujeres, mediante el cual se pacta que los hombres tengan libre acceso al cuerpo de las mujeres con fines reproductivos. Claramente, como es un acuerdo en el cual el hombre tiene acceso libre al cuerpo de la mujer, eso significa que sea bajo su consentimiento o sin su consentimiento, lo cual implica. Por supuesto, el contrato sexual ha sido invisibilizado y hasta oculto por los teóricos del contrato social. El contrato social es una ficción también, al igual que el contrato sexual, en el cual los individuos pactan formar una sociedad. ¿Por qué? Porque en el estado de naturaleza en el cual todos están contra todos, o esto según el filósofo en cuestión, parten de un estado sin naturaleza y por diversos motivos se dan cuenta que es más seguro para su supervivencia pactar con otros hombres para formar una sociedad. Como dije, depende el filósofo teórico del contrato social en cuestión, es que estas cuestiones van a ser mucho más precisas, van a tener diferencias, pero a grandes rasgos se trata de eso. Pero en el video de hoy lo que vamos a exponer es un poco esta historia del contrato social patriarcal. Vamos a especificar a qué nos referimos cuando hablamos de patriarcado en este contexto, porque es diferente tal vez a la noción común que pueda circular entre las personas, y vamos a exponer qué pasó con este contrato sexual invisibilizado, que también se puede denominar como derecho sexual o derecho conyugal. No olviden dar like, comentar y suscribirse para seguir recibiendo más videos filosóficos como este. En primer lugar, me gustaría aclarar que este video se va a amparar teóricamente en el libro de Carol Patman, El contrato sexual. Carol Patman sostiene que el contrato social comúnmente se interpreta como un contrato patriarcal. ¿Qué quiere decir? Que son los padres, en tanto padres que tienen subordinado a sus hijos bajo su mando, su poder, los que pactan socialmente forjar una comunidad. Es decir, que el ejercicio del poder está en manos de los padres de las familias, los padres que tienen hijos. Es decir, que el contrato social en un primer momento se lo interpreta como la regla del padre, ese hombre que sale al mundo público y hace su vida pública y por lo tanto política. Pero sucede que en realidad este contrato social no lo hacen los padres. ¿Por qué? Porque en realidad al padre ficcionalmente, es decir, de mentirita, entre comillas, pero para darle sustento teórico, ficcionalmente los hijos matan al padre para poder ser libres en la adultez. Esto en psicoanálisis es muy interesante de investigar, pero nosotros lo que vamos a decir es que los hijos matan al padre para poder ser libres políticamente. Esto significa entonces que los padres son despojados del poder político. Y en su lugar, el poder paterno va a ser suplantado, va a ser reemplazado por el poder fraterno. Ustedes saben que las consignas, las tres insignias, las tres banderas que se levantó en la Revolución Francesa son la igualdad, la libertad y la fraternidad. Entonces, este concepto de fraternidad es muy importante para dar cuenta del origen del contrato social en términos modernos, porque antes dijimos que en sus inicios se lo consideraba patriarcado, en tanto el poder político lo ejercían los padres. El poder político era la regla de los padres, que son los que tienen hijos. Entonces, la fraternidad no es, como se puede llegar a interpretar, un vínculo entre hermanos, sino que es más bien un vínculo que no tiene nada que ver con la sangre y es más ligado a la comunidad. Es un vínculo fraternal que se universaliza por primera vez en la modernidad, es decir, somos todos miembros de esta comunidad. Por supuesto, estamos hablando siempre de varones, porque las mujeres acá ni voz ni voto, ¿no?
Ahora, en todo esto, no hay que olvidar que la mujer no está presente. Ni en el vínculo de parentesco, o sea, en el vínculo paterno, en el patriarcado, ni tampoco en la comunidad fraternal. La mujer no está dentro de esa unión, no es parte, y si es parte, es auxiliarmente. O sea, es como, bueno, según las necesidades, pero no en tanto sujeto libre, autónomo, que se puede juntar con otros. Detrás de toda esta mini explicación que les estoy haciendo, lo que se esconde es la pregunta de si el poder político y la sujeción o subordinación son convencionales, es decir, mediante un pacto social o un contrato social, o son naturales. Hay algunos, los contractualistas clásicos, que van a decir que no son naturales, sino que son convencionales. Esto es que por mutuo acuerdo, por una elección, para mejorar la seguridad de cada quien, los hombres pactan para formar una sociedad civil. Sin embargo, otros van a decir que no, que en realidad que el hombre nace sujeto a la autoridad paterna. ¿Por qué? Porque el hijo está sometido al poder político del padre, que una vez que llega a la adultez es como que se transfiere, ¿no? Porque cuando nosotros somos niños estamos bajo la tutela, bajo la autoridad de nuestro papá. Ya dense en cuenta que yo no estoy hablando de madre, ¿eh? Ojo, y hay madres. No sé. Y cuando nosotros llegamos a una edad adulta, nos emancipamos del padre y asumimos, sí, la autoridad política, o si se quiere, el poder político, en tanto que hijos. Es decir, el poder político se va a transferir del padre al hijo una vez que éste sea adulto. Hay algunos filósofos, como es el caso de Thomas Hobbes, que sostiene que los hijos pactan también con los padres, es decir, que el patriarcado como tal es en función de un contrato social. Otros, como por ejemplo John Locke, sostienen que en realidad este poder patriarcal es natural, es decir, que la subordinación del hijo al padre es una relación natural. ¿Por qué? Porque el padre, una vez que tiene hijos, tiene la responsabilidad de cuidarlo. Entonces, si tiene la responsabilidad de cuidarlo, la autoridad que él pueda detentar sobre ese hijo es legítima, sin necesidad de ningún pacto. Y los hijos serán libres cuando lleguen a la edad adulta. Ahora bien, Carol Patman advierte que en todo este discurso que yo les estoy contando muy sintéticamente, hay muchos pormenores en el medio, hay muchos filósofos que hablan sobre esto, pero yo se lo estoy contando sintéticamente porque lo que me interesa es esto. Y es que en todo este discurso, la mujer no está presente. Y para que haya un padre, es necesario que haya una madre, porque los papás, hasta el momento, los hombres, no pueden tener hijos por sí mismos, o sea, no se pueden autoprocrear. Necesitan de una mujer para poder tener hijos. Educación sexual integral básico. ¿Y qué pasó con la mujer? Y acá es donde la cosa se pone interesante. Para ello, vamos a recurrir de manera muy breve a uno de los filósofos que sostienen que el contrato social en realidad es patriarcal, que es Sir Robert Filmer. Este filósofo básicamente dice que, amparándose en la Biblia, de que la mujer nace de la costilla del hombre, según el mito bíblico, ¿no? Y entonces el hombre puede generar vida, básicamente lo que dice de manera esquemática y general. Y en el momento en que el hombre puede generar vida, entonces este carácter de procreación se va a trasladar al mundo político. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de crear poder político, así como fue capaz de crear poder sobre la mujer, porque salió de él, y sobre el hijo, porque el hijo sale de él también. Y además sostiene de que Dios al crear al hombre, es decir, Dios al crear a Adán, ya de por sí le dio la potestad, es decir, ya de por sí le dio el poder paterno, es decir, el poder de subordinar al hijo, de subordinar a la mujer y también de ser parte de la sociedad civil. Sin embargo, Carol Patman nos advierte de que este poder patriarcal y este poder político en realidad necesitan un paso previo, que es la procreación, es el acto de procrear, es decir, el coito. Y ese acto procreativo, ese acto de coito, lo que requiere es el derecho sexual o el derecho conyugal. Entonces, la génesis del poder político de Adán
en realidad es el derecho sexual o conyugal y no la paternidad. ¿Por qué? Porque antes de ser padre es necesario el acto sexual. Y el acto sexual se va a dar en consenso, porque ya dijimos que no se trata de un consenso, porque la mujer acá no tiene voz y voto, no puede decir, che, yo no quiero. No, eso no puede pasar. Entonces, necesita antes de este pacto para acceder libremente al cuerpo de la mujer. Se invisibiliza u olvida el derecho conyugal, el contrato sexual, el derecho sexual por 3 causas. La primera es que el hecho físico del nacimiento de un hijo se transforma en que el hombre tiene el poder de procrear vida política, de crear vida política, así como tuvo el poder de crear vida humana. Esa es la número 1. Número 2. La sociedad moderna se edifica en función de la muerte del padre. Claramente otra vez es ficcional. Y este hecho de la muerte del padre encubre el derecho sexual. Y tercero, se ignora la ley del varón o bien el derecho sexual. ¿Por qué? Porque se cree que las relaciones sexuales son consensuadas y no políticas. Cuando hay en el medio no hay consenso o no en todos los casos hay consenso. Y esto se agrava mucho más durante el matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio es como la unión política por excelencia, en donde se supone, entre comillas, que la mujer, una vez que se casa, es como, podés acceder a mi cuerpo libremente. Es en la teoría, ¿no? O sea, esto que estoy hablando es teóricamente. Es decir, primero se debe ejercer el derecho conyugal sobre la esposa antes de ser padre para poder procrear y ser padre. Bueno, para finalizar el video voy a posicionar ante esto que acabo de decir. Sí, es un horror, es indignante. Cuando yo lo leí por primera vez quedé muy indignada, pero a la vez entendí ciertas cosas, como por ejemplo, por qué desde esta óptica, siempre tengan en cuenta que hay muchísimas teorías al respecto, pero desde esta óptica, por qué las mujeres estamos o fuimos excluidas del ámbito público de cara a la sociedad, porque estuvimos siempre recluidas para un adentro privado del cual no se podía hablar. Y lo que me parece mucho más interesante es este derecho, este poder que el hombre tenía sobre el cuerpo de la mujer para acceder libremente a él y que se haya invisibilizado, se haya ocultado teóricamente, pero también que esto tiene un reflejo en la práctica, ¿no? Porque nos consta de que hubo a lo largo de la historia muchos casos en donde nunca se respetó el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Y acá esta es, me parece, ¿no?, como una teoría que un poco explica eso, pero claramente nada de justificación, nada de todo eso tiene sentido, pero también para darnos cuenta, ¿no?, cómo las teorías, cómo las ideas moldean las formas en las cuales nosotros actuamos en la vida práctica. Los espero en comentarios.